Muy bien, pues vamos a pasar a continuación a lo que sería la segunda de las mesas previstas para el día de hoy, donde tenemos a tres ponentes invitados. Por una parte está Juan Garrido Clavero, la profesora también Itxaro Latasa Zaballos y el profesor y experto en materia de ordenación del territorio Andreas Hindelbrand. Hago las presentaciones, las hago en primer lugar de Juan Garrido y de Itxaro Latasa, que son los dos coautores, uno de ellos coeditor, ¿no? Juan Garrido es coeditor de la guía, y dejaríamos la presentación para el último de los ponentes que cierra el acto, el señor Andreas Hildenbrand. Juan Garrido Clavero es profesor del área de análisis geográfico regional del Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. Es licenciado en Geografía e Historia, en Ciencias Políticas y de la Administración, en Antropología Social y Cultural y doctor en Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente con el Premio Extraordinario de Doctorado 2016-17 en Artes y Humanidades, todo ello en la Universidad de Granada. Viene trabajando en líneas como la ordenación del territorio, planificación urbanística y evaluación de políticas públicas. Es miembro investigador del equipo del proyecto GovEFTER y coeditor y coautor de esta guía Handbook. Itxaro Latasa es profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, licenciada en Geografía por la Universidad de Zaragoza y doctora por la Universidad de Aix-Marseille. Su investigación se centra en las siguientes líneas: urbanismo, planificación territorial y gobernanza, paisaje y sostenibilidad, y el espacio transversal entre dos ámbitos como la geografía y la arquitectura. Imparte docencia en el grado de Fundamentos de Arquitectura sobre urbanismo, ordenación del territorio, paisaje, ecosistemas urbanos y sistemas de información geográfico aplicados a las materias mencionadas. Vicepresidenta de Fundicot, la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, investigadora del equipo del proyecto GovEFTER y coautora de esta guía Handbook. Juan, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Chimo Farinos, así como a el resto de miembros del equipo, y agradecer a las autoridades, responsables públicos, miembros de la comunidad universitaria y asistentes en general por asistir a la presentación de esta guía para una gobernanza efectiva del territorio. El cometido de mi intervención va a estar vinculado a una pequeña introducción del sentir de esta guía y simplemente pues avanzar algunas de las ideas claves que se consignan en la misma, con el ánimo de que se les invite a ustedes a poder participar, a poder indagar o profundizar en la lectura de la misma, ya que de ahí pues, seguramente se podrán conseguir importantes conclusiones. Para ir aterrizando en la temática y, bueno, a la par que ser breve en la intervención, es de decirle que, como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta presentación, estamos en un contexto de crisis, en este caso una crisis motivada por cuestiones sanitarias, no como venía siendo tradicional por otras cuestiones de carácter económico, y el ánimo de superar esta crisis, de proceder a la recuperación tras la misma, se puede emprender desde una triple vía. Se podría emprender a través de la vía tradicional, la del dejar hacer, en el que el mercado intervenga libremente y pueda resolver pues, la problemática a la que ha dado lugar pues, toda la situación COVID. Se puede hacer una vía más rápida y, de hecho, pues desde la Unión Europea este es el propósito, a través del Plan de Recuperación para Europa, con la liberación de estas importantes cantidades privadas del Fondo Next Generation de la Unión Europea, que la Unión Europea ha puesto a disposición de los distintos Estados miembros. Pero, en cualquier caso, todos estos fondos pues solamente se podrán desarrollar, podrán llegar a ser implementados correctamente
si se utiliza lo que nosotros hemos venido a considerar una vía que puede resultar más eficaz y eficiente, la cual se centra fundamentalmente en la ordenación del territorio como elemento clave para organizar el futuro. Hay que decir que bueno, pues esta recuperación económica se debe hacer bajo los postulados de la sostenibilidad. Una sostenibilidad que en el día de hoy hay que ser replanteada yendo más allá del tradicional desarrollo económico y de la eficiencia económica e intentar implementarla desde lo que es el equilibrio ambiental y la justicia social. Tenemos un techo ambiental del cual no podemos sobrepasarlo. Bueno, pues estamos viendo toda la situación del cambio climático y los distintos eventos en el que se están tratando estas cuestiones, y supone un factor limitante que debe ser tenido en cuenta. Pero no puede existir recuperación si esta recuperación no integra a todos los miembros de la sociedad. Es lo que hemos venido a llamar la justicia social, o ese suelo social que tampoco deberíamos de superar. Todo ello debe de estar guiado, debe de estar reconducido a través de la perdurabilidad en el tiempo, intentando que bueno, pues, esta situación logre consolidarse a largo plazo, y para ello se incurre necesariamente en la responsabilidad institucional para conseguir un desarrollo territorial que sea, como hemos dicho, sostenible, eficiente, equitativo y resiliente. Hay que decir que cuando planteamos el análisis de los distintos parámetros que hay que considerar en la ordenación del territorio, lo primero que fuimos a abordar fue cómo afrontarlo en las distintas etapas de las políticas relacionadas con la ordenación del territorio. Es esencial que a lo largo de toda su trayectoria las políticas de ordenación del territorio sean acometidas tanto cuando se está formando la agenda de los correspondientes instrumentos de ordenación del territorio, cuando se formulan y diseñan y aprueban sus respectivos planes a través de la gestión, teniendo muy en consideración los resultados e impactos, abordando de manera consciente y de manera efectiva el seguimiento y evaluación de estas políticas públicas, así como considerando pues la actualización, modificación, revisión o, en su caso, terminación de estos instrumentos de ordenación del territorio. Todo ello debe ser tenido en cuenta, como digo, a lo largo del proceso de implementación de la ordenación del territorio que nos ha de llevar a la recuperación de la postcrisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores, y entre ellos entran los factores de carácter más directamente relacionados con las cuestiones políticas, y es que la gestión va a ser la parte nuclear de buena parte de estas políticas públicas. Sí, debe ser percibida como esta gestión debe ser percibida como una parte integral de la planificación, no como un elemento al margen. Adicionalmente, se ha pensado en la formulación, diseño y aprobación de los respectivos instrumentos de ordenación del territorio, por ejemplo, de un plan de ordenación del territorio, pero se ha descuidado la atención en la parte del desarrollo de la gestión del mismo. Bueno, pues hay que cargar las tintas sobre esta fase, la fase de la gestión, que resultará pues muy importante a la hora de abordar una efectiva ordenación territorial. También es necesario plantear cómo se va a desarrollar la gestión e implementación de estos instrumentos de ordenación del territorio, y una parte que hasta ahora, bueno, pues no que se haya tenido muy desatendida, pero sí que necesitaría de un refuerzo por parte de las instituciones, como es el prestar una mayor atención a la dimensión política, es decir, reconocer
la importancia de los distintos procesos políticos implicados y, sobre todo, fomentar el compromiso. Estas circunstancias nos han llevado a la elaboración de un decálogo que sintetiza, bueno, pues todas las experiencias adquiridas a través de distintas entrevistas realizadas a gestores de prácticamente todos los responsables públicos de todas las administraciones españolas, fundamentalmente de las comunidades autónomas, aunque también de municipios, y fruto de todo ello, pues hemos condensado en estos 10 ideas clave pues las conclusiones de todo el proyecto. Las voy a ir enumerando, simplemente decirles que la idea es que invitarles a que profundicen en cada una de ellas, entiendan el sentido que adquieren y, bueno, pues tengamos una primera idea de cuáles podrían ser estas directrices que podrían marcar el devenir, el futuro de la ordenación territorial en España. Una de las primeras propuestas que hicimos es considerar que mejor si la ordenación del territorio puede llegar a ser fruto de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas. Tradicionalmente hemos visto que la ordenación del territorio ha sido desarrollada por los respectivos gobiernos, muchas veces en contraposición o enfrentados a la oposición. Hay que tener en cuenta que la ordenación del territorio es una cuestión transversal, es una cuestión de largo plazo, medio-largo plazo, y bueno, pues ese acuerdo, ese convenio entre las distintas fuerzas políticas es más importante, me atrevo a decir, que incluso en otras políticas públicas y que se puedan desarrollar en otras materias. También es necesario no dilatar los procesos de aprobación e ir a lo que sea fundamental e imprescindible. De hecho, es preferible una ordenación del territorio que aborde cuestiones mínimas a tener una que sea muy extensa y que al final sea difícil de implementar, sea compleja o produzca cierto desapego tanto ante la sociedad como ante las administraciones implicadas. De ahí que, bueno, pues una ordenación de mínimos siempre va a ser mejor que una que sea menos efectiva, aunque más ambiciosa. Igualmente, hay que dotarse de un plan de implementación y gestión que sea lo suficientemente flexible y capaz de adaptarse a las distintas condiciones sobrevenidas, de tal manera que con ello pueda prolongarse en el tiempo. Hemos visto en muchas circunstancias que la gestión y la implementación de los instrumentos de ordenación del territorio se han abandonado, se han dejado pues al albur de las decisiones de los gestores y, sin embargo, todo nos hace indicar, o a esta conclusión es a la que hemos llegado, que planificar la gestión e implementación de los instrumentos de ordenación del territorio puede llegar a resultar muy provechoso y resolver algunos de los problemas que suelen surgir cuando se está aplicando pues, una política pública tan particular como es esta de la ordenación del territorio. Por consiguiente, dotar a cada uno de los instrumentos de ordenación del territorio de un plan de implementación y gestión, consideramos que podría ser una muy buena iniciativa. También es necesario establecer unos adecuados canales de cooperación entre los distintos departamentos y niveles dentro de la propia administración. No son pocas las ocasiones en las que los distintos departamentos de una misma institución entran en confrontación, algunas veces por simple celo personal, por reservar pues, sus respectivas áreas, en otras ocasiones porque no existe interlocución, etc. Bueno, pues toda la estructura encargada de la gestión e implementación de un plan de ordenación del territorio tiene que estar al corriente y tiene que remar en la misma dirección para conseguir, bueno,
mayor eficacia de la planificación. Trabajar para lograr una participación pública y a su vez del sector privado es otro de los elementos que cuentan en el deber de la ordenación del territorio. Se ha avanzado, sobre todo en algunas comunidades autónomas, sin embargo, encontramos que todavía hay mucho camino por recorrer. En esta labor, la educación y la formación se consideran elementos cruciales para que la ciudadanía, así como ese sector privado relacionado con la ordenación del territorio, adquiera una cierta cultura territorial y un cierto protagonismo y sea capaz de intronizar que su participación es fundamental y un elemento clave dentro de la ordenación territorial. Otra de las ideas que barajamos es garantizar la seguridad jurídica, tanto de los administradores como de los administrados. Encontramos que en muchas ocasiones el personal de las distintas instituciones duda a la hora de poder pronunciarse en un sentido o en otro porque las directrices de la planificación no están suficientemente claras o podría comprometerlos de cara pues, a dar un paso en falso. Es muy relevante que la planificación sea certera con las decisiones que adopte, de tal manera que se logre esa seguridad jurídica tanto para los administrados como para los administradores de la ordenación del territorio. Por supuesto que retroalimentar el trabajo precedente de la ordenación del territorio a través de su seguimiento y su evaluación es una cuestión fundamental para los investigadores, pero también para los gestores. Aprender de los errores, aprender de en qué elementos se puede mejorar es crucial y para ello el seguimiento y evaluación de los instrumentos de ordenación del territorio es un apartado que debe ser acometido con la suficiente responsabilidad. Ello implica que hay que respetar los plazos. Encontramos que en algunas ocasiones se dice que a los 5 años se debe de evaluar el estado de un determinado plan y se incumplen reiteradamente estos plazos. Hay que chequear esos indicadores preestablecidos para el seguimiento y evaluación de la ordenación del territorio y en general es un elemento que cada día se muestra más clave en la consideración de las futuras políticas de ordenación del territorio. Cuando los instrumentos de ordenación del territorio van transcurriendo a lo largo de su plazo de vigencia, siempre se van a encontrar con situaciones que requieren de la actualización, modificación o revisión de sus directrices, bien porque ha sobrevenido una norma, ha sobrevenido unas circunstancias socioeconómicas, etc. Este es un apartado que debe estar inserto en la mayor parte de los instrumentos de ordenación del territorio y que debe de tasarse, es decir, cuándo procede la actualización, cuándo procede la modificación o cuándo procede la revisión de esos distintos instrumentos. De esta manera lograremos mantenerlos pues, con la suficiente vigencia. Para ir concluyendo, decir que otra de las propuestas que planteamos en la guía para esta gobernanza efectiva del territorio es combatir y evitar que el gran esfuerzo llevado a cabo para poder contar con planes territoriales acabe percibiéndose como un hecho que resulta al final banal o que no tiene efectividad o no tiene la efectividad suficiente que la sociedad demanda. En algunos casos se han dejado instrumentos, planes territoriales paralizados, en otros casos, y perdonen la expresión, se les deja morir sin concluir y
Todas estas situaciones, al final, lo que suponen es que se convierte en un proceso más perjudicial que beneficioso. Si hay que concluir un plan territorial, hay que planificarlo y concluirlo de acuerdo, bueno, pues a ese plan de gestión e implementación previamente diseñado. Por último, decirles que la principal conclusión derivada de la investigación realizada, así como de las entrevistas mantenidas con los distintos responsables públicos que han sido entrevistados a lo largo del proyecto, es que la planificación a largo plazo da sus frutos. Gracias a la planificación, hoy en día resolvemos muchos de los problemas que en tiempos pretéritos, bueno, pues fueron un verdadero quebradero de cabeza para todas nuestras administraciones. Bueno, simplemente la idea era esbozar ligeramente estas ideas para que ustedes puedan consultarlas y desarrollarlas a través de la lectura de la guía para una gobernanza efectiva del territorio. Con esto concluiría mi intervención, aunque bueno, quedaré pendiente de las preguntas que tengan que formular. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues entonces pasamos la palabra ahora a Icharo para que continúe con la parte de la exposición. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a estas horas de la tarde, además. Es muy agradable teneros escuchando. Bueno, Simo y Juan nos han hablado un poco de la guía, pero creo que para entenderla mejor y valorarla es preciso explicar un poco cuál ha sido la trayectoria de la investigación y del grupo de investigación que nos ha traído hasta aquí. Y bueno, pues quería haceros partícipes un poco de la biografía, de cómo ha surgido la guía. La guía es el producto final, como bien decía Simo antes, el más depurado del trabajo del equipo de investigación de Gobester durante aproximadamente 7 años. Es el reflejo de los intereses como grupo de investigación y de nuestras preocupaciones personales barra profesionales, porque es verdad, mezclamos lo personal y lo profesional en un clima de convencimiento en torno al presente y al futuro de la ordenación territorial. Hemos trabajado desde la conciencia clara que yo creo que compartimos todos los miembros del equipo del papel que debería estar teniendo y no tiene la ordenación del territorio en el desarrollo territorial dentro de un modelo de planificación que va más allá de la ordenación física, que integra plenamente las dimensiones ambientales y de sostenibilidad y que junto con la gobernanza tiene como objetivo principal impulsar un desarrollo territorial equilibrado. Equilibrado, la palabra equilibrio creo que es muy importante en este momento histórico, precisamente por los desequilibrios de diverso tipo, de muy diverso tipo, que están surgiendo en esta época. Los desequilibrios y desigualdades. Bueno, decía que somos el grupo Gobester, que es la primera vez que uno lo oye, gobernanza efectiva del territorio, y empezamos trabajando juntos hacia el año 2014 con un primer proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad que se titulaba Del Gobierno a la Gobernanza y Gobernabilidad Efectiva del Territorio, guías para un nuevo desarrollo territorial. Es decir, una trayectoria de bastantes años ya y muy coherente en la misma línea. El grupo se ha ido depurando y sobre todo nos hemos ido consolidando a lo largo de estos años. El hecho es que Simo, y quiero aprovechar desde aquí para agradecerte, Simo, tanto la iniciativa como el liderazgo y el haber contado con nosotros, consiguió reunir y poner en marcha a un equipo de procedencias geográficas distintas, pero sobre todo de distintos perfiles profesionales, de áreas de conocimiento. Todos nosotros muy vinculados a la ordenación del territorio, con experiencia investigadora, técnica, como el caso, por ejemplo, de Juan, o ambas, también en el caso de Juan. Bien, lo que creo que es importante, y por eso había confeccionado esta diapositiva, es el hecho de que somos un grupo realmente multidisciplinar. Es decir, somos muchos geógrafos, es cierto, es como la parte esencial, la matriz del grupo, pero también estamos economistas, juristas, politólogos, ambientalistas, arquitectos, sociólogos. Es un carácter multidisciplinar que para nosotros tiene mucho valor y es el que nos ha permitido, digamos, abordar una investigación tan compleja como fue, en primer lugar, la revisión de los instrumentos de planificación territorial de las 17 comunidades autónomas del Estado español.
Ese fue nuestro primer trabajo conjunto en el que quisimos hacer una puesta al día del estado de la ordenación territorial en las 17 comunidades y un estado, un balance muy orientado a valorar cuáles habían sido y cuáles seguían siendo los conflictos, los cuellos de botella que obstaculizaban y siguen obstaculizando el avance de la ordenación territorial, gracias Shimo, y que impiden que esta función pública sirva a los objetivos del desarrollo territorial equilibrado en los términos a los que me refería hace un momento. Se trataba, por tanto, de identificar carencias, problemas, debilidades, con el objetivo final siempre, y es a donde nos ha conducido la guía, de buscar diseñar estrategias que ayuden a impulsar el avance de la planificación territorial como política pública, como herramienta para abordar esa planificación de la que hablábamos o esa recuperación de la que ya hablaban hoy y Juan. Nuestro primer producto como grupo fue el libro publicado por Aranzadi, por Thompson Aranzadi, que es el que estamos viendo en pantalla, que es el marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España. Era ese balance que pretendíamos del Estado de los instrumentos de ordenación territorial. Bueno, continuamos trabajando como grupo, seguimos teniendo la financiación del Ministerio y quisimos un paso adelante siempre, liderados por Shimo, y él tenía los objetivos muy claros, y quisimos pasar del balance de resultados en la formulación de instrumentos a la elaboración de procesos. Los procesos implicados en la formulación de los instrumentos de ordenación territorial. Es decir, cómo son esos procesos de formulación, quiénes toman parte y demás. En esta ocasión se trataba de descubrir los entresijos, si me lo permitís, la cocina, esa parte trasera, esa bambalina del proceso de gestación de los instrumentos de planificación territorial. Y de esa cocina, de esa bambalina, de ese proceso de gestión, nos preocupaban cuestiones como el grado de participación de distintos grupos de la sociedad civil organizada, el liderazgo de las distintas partes implicadas en los procesos de formulación o los mecanismos y estrategias que se utilizan para encauzar el diálogo y la deliberación. Es un tipo de información, si os dais cuenta, que nos permitía avanzar, entre otros, en el conocimiento sobre los rasgos de la gobernanza en la ordenación, que es, digamos, nuestro leitmotiv y nuestro buque insignia. Vale, y esto hay que entenderlo, es fundamental entenderlo en un contexto de desafección de la ciudadanía hacia un tipo de política que la ciudadanía puede considerar no ejecutiva, irrelevante, en fin. En cualquier caso, en este contexto que está claro, no parece discutible, todas las propuestas y avances que ayuden a generar transparencia y proporcionen información sobre las consecuencias de las acciones del Estado pueden ser buenas aliadas para recuperar esa confianza y ese interés a saber cuál tiene más peso en la gente por parte de la población hacia esta política. Queríamos también en esta segunda fase del grupo de investigación y del proyecto obtener información sobre los procesos que materializan el tránsito de ese discurso tan bonito a veces, propio de planes, programas, proyectos y estrategias a la realidad del territorio, es decir, sobre la forma en que se desarrollan los procesos de implementación y realmente la puesta en práctica de la ordenación del territorio en España. Y hablamos de la implementación, que es donde se reconoce que están la mayoría de los problemas. Estudiar los procesos de implementación, y muchos de nosotros lo sabemos de muy buena mano, es muy difícil y es un tema muy poco conocido en España y muy difícil de estudiar. Y lo es porque las administraciones públicas no acostumbran a realizar programas de seguimiento y evaluación de los planes y programas. Y si lo hacen, no trascienden a la opinión pública. Entonces, no existe, por tanto, mucha información sobre la que realizar este tipo de evaluación y de procesos. Entonces, desde ese punto de vista, lo interesante eran dos cuestiones. En primer lugar, disponer de una formación actualizada y fiable de las actividades, programas, acciones que realmente realizan las distintas administraciones cuando lo realizan en torno a la evaluación y el seguimiento. Y luego, en segundo lugar, escuchar, tener de primera mano, de boca de técnicos y tomadores de decisiones, sus impresiones en torno al proceso en general, a la elaboración de instrumentos y a los procesos de implementación, ¿vale? Diseñamos, por tanto, una nueva investigación cuyo objetivo era conocer los problemas reales y los detalles relativos a los procesos de elaboración, insisto, evaluación de procesos como de implementación.
La cuestión era plantearnos cómo hicimos entrevistar a técnicos, expertos, tomadores de decisiones de los departamentos y consejerías titulares de la competencia de ordenación territorial en las comunidades autónomas. Para ello, diseñamos un cuestionario que nos permitiera estructurar la entrevista y las temáticas a tratar y garantizara la mayor homogeneidad posible en las condiciones de las distintas entrevistas, tratando de evitar el sesgo, teniendo en cuenta además que las entrevistas las realizaríamos los propios miembros del equipo de investigación, lo que suponía muchos entrevistados y también muchos entrevistadores, y había que garantizar una homogeneidad y una coherencia. Entonces, las cuestiones que más nos preocupaban, y es aquí donde va a tomar sentido la imagen que tenemos ahora delante, por considerar que constituyen obstáculos que impiden que la ordenación territorial cumpla realmente ese papel del que hablábamos al principio, se organizaron en 6 epígrafes, y estos 6 epígrafes organizaron un cuestionario que constaba de 25 preguntas con respuestas de elección cerrada y otras 3 preguntas abiertas. Son 6 epígrafes y en realidad forman como 3 bloques. Los 2 primeros, la capacidad técnica del departamento responsable, segundo, procedimientos y fuentes para recoger la información, cuestiones más de disponibilidad, de formación, de competencias y de fuentes. Los 3, el tercero, el cuarto y el quinto, son cuestiones muy relacionadas con nuestro tema, es decir, con la gobernanza, relacionadas con cómo en esos procesos cómo se produce la participación de grupos de grupos y partes interesadas, cómo son los procesos de diálogo y de deliberación, el nivel de capacitación, de influencia de los distintos participantes, y aquí hablamos ya de administración, sobre sociedad civil, grupos económicos, etcétera, y importantísimo en la gobernanza, la coordinación inter e intrainstitucional, así como la evaluación. Y por último, el tercer bloque sería los efectos amplios del proceso, un poco el aprendizaje institucional como administraciones y los resultados, digamos, como en el sentido de aprendizaje que han producido todos estos procesos. Vale, voy a mostrar 2 de las preguntas a modo de ejemplo de la exhaustividad con la que se plantearon, con la que interrogamos y entrevistamos, como decía, a los responsables y a los tomadores de decisiones. Si me pasas, por favor, Vale. En esta primera pregunta se interrogaba sobre el tipo de elementos a los que se atiende en las tareas de coordinación, es decir, cuando se realizan, cuando el departamento responsable se preocupa por la coordinación intersectorial, en este caso, ¿qué cuestiones le preocupan? ¿Qué cuestiones ponen encima de la mesa? ¿Qué cuestiones ponen encima de la mesa? Además, para cada uno de los momentos o fases de un plan, proyecto, programa. La redacción, preliminar, la exposición pública, todas las fases hasta llegar a la aprobación, la implementación posterior y el seguimiento y evaluación. Y ahí se les plantean las posibilidades que nosotros consideramos que eran interesantes a averiguar. Coherencia, posibles soluciones, cosas diferenciales, resultados, etcétera, etcétera. Pasamos a una segunda pregunta, a un segundo ejemplo de pregunta, y en este caso habíamos dicho antes que no hay mucha costumbre, mucha práctica de seguimiento y evaluación, o quizás es que no llega a la opinión pública. Entonces queríamos conocer realmente esas prácticas, ¿no? Y la idea también era preguntarles, desde su experiencia, a los tomadores de decisiones y técnicos, ¿qué ha permitido? Es decir, ¿qué beneficios han obtenido de esa evaluación siempre y cuando la hayan realizado? Es decir, concluir si las decisiones del plan y la participación son defensibles, son sólidos, si se han logrado los objetivos, si ha habido que ajustar el plan, si ha habido mejoras en el proceso de planificación con base en la información útil del monitoreo, ¿vale? Bueno, pues estas son 2 preguntas un poco para que veáis hasta qué punto, digamos, fueron intensivas y exhaustivas en las entrevistas que hicimos a los distintos representantes. Bueno, comentar con respecto a estas entrevistas que, bueno, tuvimos un poco de mala suerte en el sentido, las hicimos a finales de 2019 y principios de 2020, con lo cual se nos cruzó la COVID, la pandemia, pero bueno, no nos desanimamos. Parte las habíamos hecho ya presencialmente, entrevistándoles en directo, es decir, en sus respectivos despachos y tomando nosotros las notas, y otra parte se hizo a través de correo electrónico, rellenándolas las propias interesadas, ¿vale? Importante decir que tuvimos muy buena respuesta por parte de las administraciones, salvo casos raros, en general muy buena respuesta y muy solidarios
con lo que estábamos viendo y con nuestra intención. Bueno, y para terminar, creo que me estoy alargando demasiado. Vale, de todo esto que hicimos salió nuestro segundo producto, ¿vale? Que es este segundo libro, publicado hace muy poco tiempo, que tenéis ahí, que tenéis en imagen, que es la evaluación de los procesos, ¿eh? Una mirada crítica y propositiva. Se va viendo ya hacia dónde vamos, es decir, es analizar, valorar, evaluar críticamente, pero siempre buscando esa aportación, esa posible solución que acaba cristalizando en el handbook o en la guía. Vale. Entonces, bueno, los resultados los podéis leer en este libro y muchos de ellos aparecen en la guía. Confirmaron muchas de las hipótesis con las que trabajamos y tuvieron respuestas que ya esperábamos. Es decir, la ordenación territorial tiene que ser fruto del consenso. Nos falta mucho por aprender a todos, técnicos, políticos, investigadores, ciudadanos y ciudadanas. Es necesario crear canales para la comunicación. Realmente existen muy pocos foros para el intercambio y negociación y en esto último nos gustaría insistir mucho. En fin, bueno, la cuestión es que todo eso se pudo comprobar, está muy bien documentado y tenemos toda la información que es la que nos ha permitido volcar o construir finalmente esta guía al Handbook. Y esa es la biografía, esa es la historia de la guía que os presentamos hoy, la experiencia de estos años y el resultado de esa evaluación en la que nos han ayudado desde las administraciones. Pues bueno, lo que me gustaría destacar, porque ya el resto lo han contado Simo y Juan, es para finalizar que la investigación ha supuesto como beneficio añadido lo que estoy proyectando en pantalla ahora, ¿no? Antes me quejaba de que no existen canales de comunicación, foros a través de los que comunicarnos, y lo que sí nos ha proporcionado ha sido el sentimiento de que hemos creado puentes de una geometría realmente compleja, y de ahí el gráfico o el dibujo que hemos creado, pero que hasta el momento han sido fructíferos entre investigadores, expertos procedentes de la universidad, técnicos, tomadores de decisiones, en fin. Algunos de ellos, posteriormente, además, digamos que tuvieron en sus manos las pruebas de Handbook para hacer sugerencias y correcciones, y gracias a todos ellos, y bueno, ya con esto acabo, muchísimas gracias a todos por la atención y por estar aquí.